Mateo 16, 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor había estado enseñando intensamente acerca del reinado de Dios y había realizado muchos gestos extraordinarios de exorcismos y curaciones para mostrar que el reinado de Dios es vida, perdón y reconciliación. También sus discípulos habían salido a recorrer la región, proclamando la buena noticia del reino, y la respuesta de la gente había sido abrumadora. El grupo ahora decide hacer un alto en sus actividades y revisar y reflexionar en lo sucedido. Entonces parten a la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea, para, lejos de la gente que los agobiaba, tener un poco de tranquilidad y revisar el trabajo hecho y decidir la mejor manera de continuar. Después de todo este tiempo en el que han recorrido los diversos pueblitos de Galilea, anunciando con palabras y obras la buena noticia del reinado de Dios, y estando solos, Jesús quiere saber lo que piensa la gente de él, y les pregunta: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos le contestaron: unos piensan que eres Juan Bautista, otros piensan que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Es decir, el concepto que la gente tenía de Jesús era muy elevado, pues lo compara con los grandes profetas que ha tenido Israel, como por ejemplo el Bautista, o Elías, o Jeremías. Pero para la gente fue solo un gran profeta. No se les pasó por la cabeza que pudiese ser el Mesías. Incluso, algunos pensaron que era Elías, el precursor del Mesías, pero el Mesías, de ninguna manera. Entonces Jesús preguntó a los suyos: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos habían convivido con Jesús y habían estado con él mañana, tarde y noche. Él les había enseñado de manera personal y les había revelado en privado los misterios del reinado de Dios. Podemos pues suponer que debieron haber conversado acerca del Señor y se debieron haber formado una idea más clara de él. Y dice el texto que Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si bien Jesús se dirigió a todos los discípulos, fue Simón quien habló. Él era el líder del grupo, y aquí habla en nombre de todos, en nombre de la iglesia naciente. Seguramente para expresar lo que ellos han debido de haber hablado entre sí. Sin embargo, lo que hizo Pedro fue una confesión pública de fe, pues dijo: Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús, emocionado, pronunció una bienaventuranza diciendo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Por supuesto, esta bienaventuranza que Jesús le dice a Pedro, se la dice también a todos los que él representa, a su iglesia, que lo proclama Mesías. A ella le va a decir que es dichosa, que es feliz, que es bienaventurada, y que creer que él es el Mesías será fuente de gran felicidad para ella. Le dice también que esta afirmación de fe es una revelación del Padre, pues decir convencido que él es el Mesías no es algo que se deduzca por la razón. La razón, si bien es un extraordinario regalo de Dios, tiene sus limitaciones para los asuntos de fe y del corazón. Por eso no se entienden algunas decisiones que tomamos con el corazón. Lo que Jesús dice a Pedro es que el Padre ha trabajado en su corazón y en el corazón de todos ellos
y les ha hecho ver, les ha revelado que Él es el Mesías. Revelar quiere decir quitar el velo que cubre nuestros ojos, descubrirnos, mostrarnos. Pero además Jesús hace dos afirmaciones más. Primero le dice a Simón: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Jesús se dirige específicamente a Simón, pero ya no como portavoz del grupo, sino como persona, y lo llama Pedro. La iglesia siempre supo que el nombre de Pedro era Simón, pero Jesús le puso por sobrenombre Pedro, y según Mateo lo hizo en esta ocasión. En los evangelios se le va a llamar indistintamente Simón o Pedro o Simón Pedro. Bueno, pues Pedro quiere decir roca, piedra, y en arameo roca se dice Cefas o Kepas. Pablo en Gálatas 2:11 lo va a llamar Cefas, pues para la iglesia naciente él es la roca. Lo extraño es que Jesús llame a Simón roca, cuando para los judíos la única roca firme es Dios. Por ejemplo, dice el Salmo 18:3 y 32. Yahvé mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en la que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? E Isaías 44:6 al 8 escribe: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios, no hay otra roca. Yo no la conozco. Bueno, pues para Jesús Pedro es esa roca firme, ese cimiento sobre el cual Él va a fundar su iglesia. Él es su vicario, su representante en esta tierra, y goza de toda su autoridad. Por eso en su segunda afirmación le delega esa autoridad. Dice el texto: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Detrás de esta afirmación está la imagen de las ciudades amuralladas de ese tiempo, en donde el máximo responsable de la ciudad tenía las llaves de la puerta de la muralla. Por eso hoy se habla de las llaves de la ciudad. Bueno, pues el que tenía las llaves era quien decidía quién entraba y quién salía. Lo que está diciendo Jesús es que está haciendo a Pedro el responsable máximo de su iglesia y que a él le está dando las llaves de su ciudad celestial. Por eso el símbolo de los papas en el escudo papal son las llaves de Pedro, y se entiende que esta responsabilidad ha pasado a todos sus sucesores, a todos los papas desde Pedro, que a la fecha, incluyendo a León XIV, son 267. Entonces, mientras vuelve por segunda vez, el Señor ha dejado a Pedro y a sus sucesores encargados de su casa. Ellos tienen la responsabilidad de conducir y orientar a la iglesia de Dios, no solo enseñando, sino además gobernando a su iglesia por encargo del Señor. Las palabras, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, indican que Pedro y sus sucesores tienen la autoridad delegada para dejar entrar o dejar salir, imponer obligaciones o liberar de ellas, perdonar o no perdonar. Pero hay que mencionar que entre lo que Jesús le ha delegado a Pedro destaca su autoridad para enseñar. Pedro y sus sucesores tienen la plena autoridad para enseñar a la iglesia los misterios del reinado de Dios, para enseñarles el camino hacia Dios. Tienen la autoridad para aclarar y definir asuntos de fe, para dirimir cuestiones discutidas, para marcar el rumbo de la iglesia y para reorientar su marcha, indicando, a la luz de los signos de los tiempos, qué aspectos del reinado de Dios hoy estamos dejando de lado o sobre los cuales es necesario insistir. Y en el cumplimiento de su responsabilidad de enseñar, los papas escriben diversos documentos, cartas y encíclicas, para que las leamos y nos volvamos a meter en el camino de la iglesia, que es el camino del Señor. Desgraciadamente, hay algunos que se dicen católicos, pero filtran y separan las enseñanzas que les gustan de las que no les gustan, desconociendo de esta manera
la autoridad de Pedro y sus sucesores de enseñar, y proceden como si ellos tuviesen la potestad delegada de definir qué papa debe guiar a su pueblo, lo que denota una gran falta de humildad. Una pena, pues con esta manera de proceder se le hace mucho daño a la Iglesia. Bueno, pues hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Celebramos la autoridad que tiene Pedro y sus sucesores de enseñar y guiar a la Iglesia en el camino de la fe. Pues cátedra significa asiento principal o sillón en donde se sienta aquel que va a enseñar. De aquí que el catedrático tenga la cátedra o el asiento del enseñante de un determinado curso. El Papa tiene su cátedra física en lo alto del ábside de la Basílica de San Pedro. Pero esa cátedra es simbólica, pues el Papa ejerce su autoridad de enseñar en el lugar en el que se encuentre. Y los obispos, por delegación, también enseñan y tienen sus cátedras en sus catedrales. Ellos comparten la autoridad de Pedro de enseñar a aquella parte de la Iglesia que les ha sido confiada. En conclusión, en la fiesta de hoy recordamos y celebramos la autoridad de Pedro y sus sucesores de enseñar, guiar y dirigir a la Iglesia en espera de la segunda venida del Señor. Pidamos pues hoy de manera especial por el Papa y sus obispos, para que Dios los ilumine y guíe en la tarea encomendada, y también pidamos para que nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar por ellos.